Hermanos, amigos que nos escuchan, tengan ustedes muy buenos días. Hoy me levanté pensando en que ayer tuvimos una falla en nuestra transmisión de nuestros servicios dominicales. Por alguna razón, creo saber cuál es, siempre tiene que ver con la música. YouTube cortó nuestra transmisión. Pero no quiero quedarme sin que usted conozca nuestros pensamientos en cuanto a este tema. Será este el principio del fin, y permítame tomar algunos minutos para poder compartir parte del sermón de ayer que seguramente a usted posiblemente le va a ser de mucho beneficio. A lo largo de la semana pasada, algunas personas que me conocen, algunos alumnos míos en el seminario donde enseñé hace muchos años, me escribieron y me pidieron algunas ideas de lo que creo yo que está pasando en estos días. Por eso mi tema ¿será este el principio del fin? Y déjeme decirle que cientos de miles de millones de creyentes, personas que han nacido en la fe, piensan en este versículo de Mateo capítulo 24, cuando dice: oiréis de guerras y rumores de guerras, y después termina diciendo: y entonces vendrá el fin. Déjeme decir que Mateo 24 sí es un pasaje bastante, no digamos controversial, sino que tiene que ser entendido. Y muchos de nosotros escuchamos nomás lo que queremos escuchar, y muchos dicen lo que creen decir, pero realmente están haciendo mucho más daño. Hay personas que no entienden esto y sencillamente lo traducen en temor, en angustia, porque con estos últimos acontecimientos, pues aparentemente ya el fin, o el fin del mundo para muchas personas, está mucho más cerca. Entonces, déjeme decirle que Mateo 24, versículo 14 dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y usted y yo sabemos que este evangelio todavía está siendo predicado en el mundo. En muchos lugares todavía no se conoce el evangelio. Si no, pregúntese usted en sus familiares, en las personas que usted conoce, si estas personas han escuchado el evangelio, lo han aceptado, o de alguna manera ignoran el evangelio porque usted no ha compartido con ellos este evangelio. No está hablando de una religión, no está hablando de una postura teológica, está hablando del evangelio, el evangelio que nace de la palabra de Dios. Ahora déjenme compartir con ustedes algunos puntos que son importantes. Primero que nada, siempre hay una razón por la cual Dios tiene que juzgar al mundo, siempre. Y esto lo encontramos en Isaías capítulo 24. Déjenme leer los primeros versículos. Creo que la próxima semana voy a predicar de Isaías capítulo 24, que es muy importante. Isaías capítulo 24 dice así: he aquí que yo, Jehová, vacía la tierra y la desnuda, y trastorna su faz y hace esparcir a sus moradores, y sucederá así como al pueblo, también al sacerdote, como al siervo hacia su amo, como a la criada a su ama, como al que compra, al que vende, como al que presta, al que toma prestado, como al que da a lo logro, así al que lo recibe. La tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra, y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa la maldición consumió la tierra, y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra, y disminuyeron los hombres. Ahora, interesante, seguramente usted pensará: ¿y esto qué tiene que ver con nosotros? Bueno, tiene que ver mucho, puesto que estamos en un momento tan crucial en donde nosotros podemos vivir y experimentar, si no, estas situaciones que quiebran de alguna manera el pensamiento de Dios, maltratan el pensamiento de Dios en cuanto a su carácter. La moralidad de la gente en el mundo está cada vez mucho más a perdición. No tenemos que pensar, ir muy lejos, lo que piensa el común denominador de la gente en el mundo en cuanto al aborto. No tenemos que ir muy lejos, yo lo digo porque vivo en esta parte de los Estados Unidos, en donde pues uno no puede omitir opinión
en cuanto a las personas que se dicen ser de un sexo que no es hombre o mujer, porque si no uno se va a la cárcel, ¿no? Entonces sí, en lugar que el sistema pueda mejorar, obviamente se está degradando. Y Dios da un juicio y dice que esta tierra se va a vaciar, esta tierra se va a exterminar. En todo caso, los hombres serán muy pocos, ¿no? Y bueno, otra vez, tenemos que leer mucho de Isaías capítulo 24 como para comprender mucho más en cuanto a esto, pero solamente esto era la introducción en cuanto a el por qué Dios, de alguna manera, va a exterminar todo esto que se llama tierra, o los habitantes de la tierra en algún momento, ¿no? Porque estos habitantes han hecho lo malo delante de Dios. Ahora, nuestro tema de Mateo 24 nos presenta a un Señor Jesucristo que está a punto de vivir la última semana de pasión, ¿ok? Y Él está allí en el Monte de los Olivos, ¿ok? En San Juan capítulo 1 versículos 11 y 13 dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Ahora, ¿por qué se refiere a esto? Versículos antes, el capítulo 23 de Mateo, versículo 37 en adelante, Jesús pronuncia un juicio. Eso quiere decir, Jesús pronuncia algo que muchas personas no quieren entender. Jerusalén, Jerusalén, dice, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí vuestra casa es dejada desierta. Mateo capítulo 23 versículos 39 dice: ¿por qué os digo que desde ahora no me veréis, hasta que me digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor? Vendré como Mesías y Rey. Ahora, recuerden, eso es en Mateo 23. Ya el día domingo, que es el día, el primer día de la semana, Jesús se presenta y la gente lo recibe con ramos en el suelo y lo montan a él en un asno, y Jesús aparentemente entra como el Mesías prometido. ¿Se refería Jesús a esto? Bueno, no. Y vamos a ver por qué no. ¿Por qué? Digamos que este fue el mejor momento del grupo de Jesús. Los discípulos estaban completamente convencidos de que esto era algo que estaba pasando de acuerdo a lo que ellos habían entendido de la tradición y los profetas. Ahora, les pongo en Lucas capítulo 19 versículos 11, donde dice: oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Ahora, ese es el pensamiento de los discípulos. Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, todos los discípulos ahí creían exactamente que el reino de Dios se iba a manifestar en cualquier momento, ¿ok? Entonces ese era el pensamiento. Ese era el pensamiento inmediato. No sé si Pedro pensaba que se iba a ser el primer ministro, o no sé si Judas pensaba que iba a ser el secretario de finanzas o de economía, pero lo cierto es que todos estaban emocionados con que el Mesías o el rey, ellos entendían esto, ¿no?, iba a entrar e iba a hacer su trabajo. Y por eso es que Jesús entra al templo el día martes, si más no me equivoco, y entra al templo, y lo que hace, usted lo sabe por la historia, Jesús empieza a limpiar el templo de todos esos vendedores, todas esas personas que estaban haciendo del templo un mercado, pero también simbólicamente lo limpia de todos aquellos fariseos o religiosos falsos que hacen de la religión un estilo de vida que no tiene nada que ver con Dios. ¿Okay? Entonces, es más, en Ezequiel capítulo 40 se habla que iba a haber un templo nuevo, y ese era un templo nuevo. Herodes, uno de los Herodes allí, había pasado 40 años construyendo este templo. Eso que este Herodes era idumeo, ni siquiera era un judío puro, vamos a decir así. Entonces él quiere imitar la mejor obra de Salomón y dice: voy a construir un templo parecido o mejor que el de Salomón. Y por eso el templo del cual estamos hablando, en el cual entró Jesús, era un templo de oro, era un templo de mármol, era uno de los más grandes, sino el más grande edificio de todos los tiempos, ¿ok? Y por eso en Marcos capítulo 13, versículo 2, Jesús le dijo a sus discípulos que estaban con él, dice: ¿ves este edificio? ¿Sí? Entonces no quedará piedra sobre piedra allí. Ahora,
Los discípulos siguen en su ignorancia, porque los discípulos no quieren pensar en lo que iba a suceder. ¿Y qué iba a suceder? Era necesario que el Cristo padezca, era necesario que el Cristo sea crucificado, era necesario que el Cristo muera y era necesario que el Cristo resucite al tercer día. Pero los discípulos no están pensando en eso. Ellos están pensando sencillamente en que Jesús iba a tomar el poder. Ahora, ¿cuál era la cosmovisión judía en ese momento? ¿Qué era lo que pensaban los judíos en ese momento? ¿No? Ahora, recuerde que hay estudios, ¿no? Los judíos están basando parte de su vida práctica en las leyes del Antiguo Testamento. Pero los judíos también tenían otro tipo de literatura. Mucha de esa literatura era una literatura profética no autenticada por el canon de las Escrituras. Ahora, esto no quiere decir que era mala. Eso quiere decir que era mucho de historia, como el libro de los Macabeos, y en fin, podemos hablar de muchos libros en el contexto profético y no profético, y por eso es que de alguna manera ellos tenían su propia manera de ver su secuencia escatológica. Escatología quiere decir ver las cosas del futuro. Entonces, por ejemplo, en base a todo esto que ellos conocían de los profetas, y obviamente tomaría mucho tiempo para mencionarle cuántos y cuáles profetas del Antiguo Testamento escribieron. Enoc es uno de estos, ¿no? Hay un libro de Enoc, el cual se lee mucho por muchas personas, contiene mucha de esta literatura. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, acerca de una secuencia escatológica, estamos pensando, por ejemplo, que ellos pensaban que estaban viviendo el tiempo de la gran tribulación, ¿no? Y porque los libros hablaban de eso. ¿Y por qué? Porque ellos vivían bajo fuertes opresiones. En este momento estaban subyugados con los romanos y después con los griegos, ¿verdad? Entonces ellos eran esclavos, ellos no eran libres. Ellos creían en que iba a venir un heraldo, no alguien parecido a Elías, y en este caso pensaron de alguna manera que este era Juan el Bautista. Ojo, estoy hablando de los discípulos de Jesús. Y otros también, ellos creían que iba a venir el Mesías, ¿no? Y ellos entienden que el Mesías era Jesús y vino, ¿no? Ellos creían que de alguna manera este Jesús iba a limpiar a las naciones impías, es decir, los iba a hacer que ellos reconozcan sus errores en cuanto a Dios y que iba a limpiar de alguna manera a Jerusalén, ¿no? Y por eso dice que Jesús emite este juicio, dice que esta Jerusalén quedará vacía, quedará completamente desierta. Ellos creían que él congregaría a los judíos dispersos por todo el mundo y establecería su reino. Así que los discípulos estaban esperando que eso ocurriera inmediatamente. Jesús está entrando en esta semana allí. Todo estaba de acuerdo a la agenda. Ellos no consideraban que iba a haber un vacío entre la primera venida de Cristo y la segunda venida de Cristo, y que este vacío es seguro, y como se ha dado, es de miles de años. Cuando usted está escuchándome, porque este es un audio, yo estoy poniendo allí un mapa de los tiempos de la Biblia. Un mapa se llama Dispensaciones, donde podemos ubicar, ¿no?, el tiempo de la primera venida de Cristo, que es cuando Jesús nace, y el tiempo de la segunda venida de Cristo, que tiene que ver con dos partes. Primero viene a las nubes y segundo viene a la tierra a tener la llamada batalla contra las naciones que no son judías. Ahora, dicho esto, tenemos que regresar a Isaías 61:1, porque quiero explicarles bien esto que pasa en Mateo 24. Primero que nada, Isaías ve toda esta figura como un todo. Recuerde que Isaías habla del reino milenial, Isaías habla del Cristo sufriente, Isaías habla de muchas cosas, pero en este caso, en Isaías 61, voy a leer los primeros versículos donde dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos y a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza de nuestro Dios, a consolar a los enlutados, a ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo
óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para la gloria suya. Mira, en esta expresión, en este versículo, hay por lo menos dos eventos en la historia. ¿Y cómo lo sabemos? Lucas capítulo 4, versículo 16 nos presenta a Jesús. Se lo voy a leer para que lo entienda. Dice, vino a Nazaret Jesús, donde se había criado. En el día de reposo, entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Y dijo, él empieza a repetir Isaías 61, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y ahí terminó. Porque dice, versículo 20, y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿A qué escritura se refería? Hasta la escritura de donde él dice que él vino para esto. Él vino para hacer lo que tenía que hacer, ¿ok? Para dar libertad a los pobres, sanar los quebrantados de corazón, y se refería específicamente al pueblo de Israel. Ahora, más adelante, ¿por qué no leyó y el día de venganza de nuestro Dios, etcétera, etcétera? ¿Por qué no leyó esa parte? ¿Por qué? Porque le estaba pensando en la primera parte. La segunda parte tiene que ver con la segunda venida de Cristo. Mateo 24 habla de la segunda venida de Cristo. Entonces, otra vez, haciendo un análisis del texto en un sentido, podemos entender algo parecido, ¿no? Déjenme trabajar en esto un momentito. Versículos del 1 al 3 del capítulo 24 de Mateo, Cristo anuncia la destrucción del templo. Desde el 4 al 28 se ven o se escribe acerca de los desastres previstos a la destrucción del templo de Jerusalén. Del 9 al 41, Cristo anuncia otras señales y desgracias del fin del mundo. Del 42 al 51, hay exhortaciones para estar atento a estas cosas. Ahora, haciendo un pequeño análisis del texto en sí, vamos a encontrarnos en Mateo capítulo 24, versículos 1 al 14. Y como vuelvo a repetir, esta era la última semana de Jesús. Así que este sermón aparentemente usted lo está mirando desde el día martes, ¿verdad? Es decir, de la semana de pasión de Jesús. ¿Ok? Y Jesús dice que los días de Jerusalén están contados y acortados. Y el templo está incluido en esto. ¿No? Los discípulos van hacia la cima del Monte de los Olivos y le preguntan a Jesús. Y Jesús dice que todo este templo se va a destruir. Ahora, para que tengas una idea del templo, en la cúpula del templo estaba revestido de oro puro, era de mármol. Ahora, hay tremendas características, ¿no? Una obra de ingeniería, de arquitectura. 40 años habían pasado para hacer esto. Y Jesús le dice a sus discípulos, esto se va a destruir, esa profecía. Ahora, esta profecía tiene que ver, vuestra casa será desierta, incluido el templo. Entonces, otra vez, en el año 70, más o menos habían 4 emperadores en Roma. La cosa estaba convulsionada, había guerras entre ellos. Y uno de los emperadores se llamaba Vespasiano. Vespasiano tenía un hijo, un general que se llamaba Tito. Y a Tito se le dio la instrucción de no destruir todo. Pero Tito entró con sus tropas romanas y destruyó todo, los edificios de mármol, el oro, y todo lo saqueó y lo destruyó. Eso lo escribe Flavio Josefo, que es un historiador, ¿no? De los más reconocidos en la historia bíblica, ¿no? Entonces, se dice, Flavio Josefo dice que 1 millón de judíos murieron en ese momento. 1 millón de judíos. Ahora, por supuesto, Jerusalén no tenía 1 millón de judíos. Jerusalén tenía mucho más. ¿Qué pasó con los otros? Los otros de alguna manera huyeron. Y los otros huyeron porque la misma profecía decía que ellos deberían de huir.
Ahora, ¿qué está pasando acá? Los discípulos pensaban que él dice, dinos cuándo será esto, ¿no? Y ellos se referían al fin del siglo, porque así dice Mateo 24. Pero en el pensamiento judío, el fin del siglo es el pensamiento del fin del mundo. Tú que vives en California, o vives en esta parte de Washington, o vives en algún sitio allá en Perú, o en México, de pronto se te dice que toda esa parte va a venir un tsunami y eso se va a destruir. ¿Qué piensas? ¿Que es el fin de esa parte? No, para ti es el fin del mundo, ¿no? Entonces, todavía estoy sanando de la voz, me falta un poco. Mateo 24:4, Jesús corrige algunas cosas, ¿no?, acerca de las catástrofes que anuncian el fin del mundo. Y en Mateo 24, versículo 4, Jesús responde y dice, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Ahora, interesante, ¿verdad? Pero déjame decirte que durante la historia del mundo, esto ha sucedido muchas veces. Muchas veces en la historia del mundo hemos estado pensando que el fin del mundo ya ocurría. Imagínate nomás que entre la Primera y Segunda Guerra Mundial han habido 65 millones de personas que han muerto. ¿Te imaginas? No, el mundo siempre ha estado en crisis. Siempre ha estado en crisis. Roma ha estado en crisis cuando tenía que estarlo, ¿no? En algún momento, Pompeya, una de las ciudades más adineradas de Roma, fue destruida completamente. ¿Por qué? Por un volcán, el Vesubio. Y todo esto, en el mundo conocido de aquel momento, significaría el fin del mundo. Ahora, pero en el capítulo 24, versículo 9, vemos otro evento importante, donde dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos a todas las gentes por causa de mi nombre. Entonces os entregarán a tribulación, ¿ok? Y seréis aborrecidos. Muchos tropezarán y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Ahora, el mundo tiene que escuchar el mensaje del evangelio. No existe ninguna persona de este mundo, sea budista, sea la religión que profese, que no se va a ir de este mundo sin haber escuchado el evangelio. Por supuesto, se irán al infierno porque no han aceptado a Jesucristo como su salvador personal, ¿verdad? Entonces, Jesús no les enseña acerca de las señales, sino que éstas van a ocurrir en diversas épocas, ¿no? En diversas épocas de la historia. Eso es lo que dice, ¿no? Y otra vez, ¿no? Mateo capítulo 28, ¿no? Después de anunciar la gran comisión, Jesús dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahora, sin embargo, en Mateo capítulo 24, versículo 36, dice, pero el día y la hora nadie sabe, ni los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. ¿Ok? Y después se empieza a pronunciar algunas cosas que necesariamente tendrían que ocurrir, ¿no? Y en este caso ya está hablando de una condición que se llama el arrebatamiento de la iglesia. Ahora, quiero que usted entienda que en todo el Antiguo Testamento la iglesia no se menciona porque la iglesia no estaba en el Antiguo Testamento. La iglesia es un milagro del Nuevo Testamento. Dios permitió que el evangelio se esparza en todo el mundo para que los que no somos judíos podamos creer y podamos ser salvados, ¿no? De alguna manera entendiendo, admitiendo que Jesucristo murió por el pecado de todos nosotros, por la razón por la cual, según Isaías 24, el versículo que era al inicio, Jesús va a destruir toda esta tierra. ¿Entiendes tú? Entonces, en alguna parte de este libro de Mateo, nosotros vamos a ver de que existe una diferencia entre de alguna manera, el desastre que le ocurrió a Jerusalén.
¿no? Y se advierte, lee en Mateo 24 y dice, ay de las que estén encintas, ¿no es cierto? ¿No? Más le vale huir, ¿no? Y sigue hablando, y todas estas cosas tienen que ver con Israel. Todas estas cosas tienen que ver con Israel. ¿Y por qué? Mire, de alguna manera, muchos de nosotros no entendemos, no creemos, no pensamos, no miramos y no queremos mirar las noticias porque esto es algo difícil, no lo puedo entender, no lo puedo pensar, pero esto es lo que va a ocurrir sí o sí. Usted y yo en algún momento vamos a morir, ¿ok? Ahora, mucha de esta gente en Israel, en Jerusalén, se salvaron huyendo a los montes, como dice la Escritura. ¿Ok? Obviamente Jerusalén tenía más de 1 millón de habitantes, pero 1 millón de habitantes murió en el año 70 después de Cristo, cuando no quedó nada del templo. Así que esa profecía fue cumplida. Pero en el mismo Mateo 24, versículo 36, hay otra profecía que todavía no se ha cumplido. Y es la que esperamos se cumpla. Y la razón por la cual está escrito, no, o de esta manera, Mateo 24, es para que nosotros podamos tener esperanza. La idea de Dios no fue darnos miedo. La idea de Dios es no es prepararnos para el futuro, es animarnos a ser fieles en el presente. ¿Me comprende usted? Por todas estas cosas que están sucediendo en este momento, ¿no? Ahora, otra vez, si usted piensa en el fin del mundo, que de alguna manera depende de una bomba atómica, bueno, muchos de nosotros, muchos predicadores, muchos pastores cometemos errores, hablamos acerca de que el mundo pende de una bomba atómica. Le voy a ser sincero, el mundo no se va a destruir con una bomba atómica. Del fin del mundo, de la destrucción, se va a encargar Dios. No, porque Dios fue el que lo hizo. Entonces Dios va a poner fin a esta parte del fin del mundo, ¿ok? Mateo 24, versículo 29 dice, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. ¿Okay? Ahora, esa es la señal de la segunda venida de Cristo. Ahora, ¿qué nos lleva a las personas en el mundo a pensar que no estamos en los últimos tiempos? Bueno, primero que nada, Mateo 24, la primera parte se refiere a Israel, ya se cumplió, Jerusalén fue destruida, ya se cumplió, pero ahora Jerusalén ha sido reedificada, reunificada, ellos están en un lugar. Y las potencias del mal, ¿no? Originadas por un espíritu de control del mal, que eso es lo que viene eso es lo que estamos viviendo en este momento, están destinadas pues a guerrear contra Israel, ¿me entiende usted? Ahora, sí es cierto que nosotros podemos hablar de calentamiento global, del clima, terremotos, hambres, etcétera, etcétera, ¿ok? Pero pues, Señor, otra vez, insisto, las cosas están dadas. A medida de que nos acercamos al fin, ¿no? Las guerras y estas cosas serán mucho más agresivas. Por lo tanto, necesitamos aprender a estar salvaguardados bajo el cuidado de Dios. Ahora, otra vez, ¿no? ¿Qué es estar salvaguardados bajo el cuidado de Dios? Es saber que mi vida, de alguna manera, tiene una relación íntima con Jesús por medio de haber entendido de que Dios me salvará de estas cosas. Ahora, si usted mira el cuadro allí, usted va a ver justo después de la cruz hay un círculo, semicírculo, medio círculo que dice gracia, y después usted va a ver que yo puse un pequeño circulito allí. Parece, según mi manera de interpretar, estamos en ese tiempo. Yo no estoy dando fechas, no estoy dando lugar, porque como dije, el día y la hora nadie sabe. Pero este circulito para mí representa que estamos en el principio del comienzo. Ezequiel capítulo 37, capítulo 38, capítulo 39 habla de que naciones irán a hacer guerra contra Israel. Habla de Gog y Magog, ¿no? Identificados como quién, identificados como China, identificados como Rusia, en fin, ¿no? Hay tantas naciones allí, Irán, las naciones bielorrusas que están allí, los árabes, ¿verdad?
¿no? El Salmo 46 expresa esto, dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. No tengas miedo, no tengas miedo, ¿me entiendes? En fin, el miedo es algo que de alguna manera va a venir a nuestras vidas, porque bueno, pues nosotros nos ponemos a pensar que nosotros no quisiéramos pasar por esto, pero si tú eres un creyente verdadero que ha puesto su confianza en el Señor, déjame decirte que tú no estarás en este tiempo de la tribulación. No estarás en este tiempo de la tribulación. Que el anticristo está en el mundo, ya está, estoy completamente seguro. Que es necesario las guerras para hacer negociaciones de paz, claro, porque dice: y cuando venga la paz, entonces vendrá el fin. Y esto es el principio del fin. La iglesia espera el arrebatamiento de la iglesia. Los creyentes esperamos que el Señor Jesús venga en las nubes, según 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 17 en adelante, y nos saque de este momento en donde va a ocurrir la tribulación o la gran tribulación, donde habrán las plagas y las pestes, de lo cual habla el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Y al final de la tribulación, que son 7 años, vendrá el Señor Jesús con sus santas decenas de millares, nosotros vendremos con Él, para tener una guerra más, y se llama la batalla del Armagedón, en donde, pues, eso es otro tema muy grande, pero en donde el ejército de Satanás, de las naciones, de los pueblos que guerrean contra Dios, será completamente destruido por haber querido destruir a Israel. Es decir, en este momento Israel está solo. Estados Unidos sacó su protección que tenía en Afganistán y desafortunadamente dejó solo a Israel. Y bueno, eso era parte del espíritu de control que hay en todos estos pueblos, aún en los Estados Unidos. Si tú miras bien en toda esta trama de la historia futura de lo que va a suceder, Estados Unidos no se mira en Europa. Aún en este momento es difícil para la OTAN tomar acciones contra Rusia. No puede y no debe hasta cierto punto. Estados Unidos está limitado, digamos que le conviene en este momento, pero la verdad es esta: que no estamos pensando que no va a haber guerra. Sí, las cosas se van a poner peores, aún con los Estados Unidos. Y tal vez en algún momento toda esta parte de los Estados Unidos tenga que desaparecer, ya sea por alguna bomba atómica o bombas atómicas, que entre los países atómicos se empiecen a disparar, tanto Rusia como Corea, como Irán, como China. Y claro, esto destruirá a muchos cientos de miles de personas. Pero aún esto dice que será el principio de dolores. Ahora, pienso que lo más importante que necesitas entender es que necesitas estar en este momento completamente seguro de tu salvación. Y la salvación implica creer que Jesucristo murió por tus pecados. Isaías 24, ¿recuerdas? Jesús va a hacer juicio sobre la tierra por su condición pecadora. Tú necesitas arrepentirte por los pecados que has cometido, conscientes y no conscientes, porque muchos dicen: pero yo era un niño, yo no sabía, etcétera, etcétera. No, la Biblia dice que cuando tienes uso de razón suficiente para reconocer el pecado, reconócelo, porque es importante para ti estar a cuentas con Dios. Entonces, esto es lo que tengo que decirte en este momento. Gracias por escucharme, gracias, y espero que el asunto de nuestros servicios sin transmisión no se vuelva a repetir. Te esperamos los días domingos en la tarde a las 4 a que te conectes con nosotros, y ya sabes, cualquier cosa, estoy para servirte. No dejes pasar el tiempo. Si tú conoces personas que no tienen a Cristo, tienes que contribuir con esta parte de: y será predicado el Evangelio. Tienes que aprender a compartir el Evangelio. Si no tienes seguridad de salvación, si no estás seguro de lo que estás escuchando, llámame, mándame una nota, yo te ayudo. Muchas gracias, que Dios te bendiga. Nos estamos viendo pronto. Gracias por dispensarme todo este tiempo. Nos vemos. Bye.